Que el Señor le bendiga, amados hermanos. Hoy es el primer domingo del mes de mayo. Qué rápido que están pasando los días. El día de hoy vamos a tener el mensaje de la palabra de Dios basado en el libro de Efesios capítulo 5 de Efesios, versículo 1 al 20. Y les rogaría que abran sus Biblias para poder leer no todo el pasaje, pero por lo menos los 3 versículos más importantes de este pasaje, donde está inspirado el mensaje de hoy. Quisiera que, por favor, leamos el versículo 1, todos juntos, capítulo 5 de Efesios. Cuando lo tengan, me dicen amén, lo cual significa que ya lo he encontrado. Leamos todos unidos el capítulo 5, versículo 1, por favor, de Efesios. Leamos. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. El siguiente versículo que quiero que lean está en Efesios 5, versículo 7. Leamos, hermanos. No seáis, pues, participante con ellos. Y versículo 15, todos juntos también, por favor. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El tema del día de hoy se llama, y espero que pongamos mucha atención porque es muy importante y muy trascendental el mensaje de la palabra de Dios, basado en Efesios 5, versículo 1 al 20, el tema para el día de hoy, queridos, es consejos éticos y de liberación. Lo repito, consejos éticos y de liberación. Sí, vamos a hablar un poco de la ética cristiana, pero también una parte importante que se llama liberación. Como el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, tratando de guiarles, instruirles, recordarles la importancia del caminar cristiano con una vida ética, pero también con una vida liberadora. En estos tiempos, hermanos, en el cual vivimos, se habla mucho a veces de liberación de países, de gobiernos, liberación de familias, liberación de género de sexo, liberación de todo. Pero pocos hablan de la liberación intrínseca que debe suceder en el ser humano. Es decir, los sociólogos dirían que tú eres el resultado de lo que sucede en la sociedad. Otros dirían que quizás es la cultura la que te tiene esclavizado como los aspectos de una sociedad. Otros dirían, bueno, la economía no está muy buena y de tal manera por eso yo soy esclavo de los sistemas, ¿verdad?, económicos. Pero en realidad cuando nosotros somos honestos y tratamos de buscar una verdad, no absoluta, pero por lo menos una verdad que nos ayude a comprender, no primero lo que tenemos alrededor nuestro, sino primero a entendernos nosotros mismos. Porque uno de los grandes dramas de la humanidad es el ser humano en sí mismo. Yo quisiera leer un poquito el objetivo de este mensaje, habiendo dicho esto, que dice así. El objetivo de este mensaje, que se llama Consejos Éticos y de Liberación, dice que cada uno de nosotros podamos entender que la vida cristiana es un camino llamado a ser diferentes, pero luchando cada día con nuestra propia naturaleza humana. Realmente no hay tal cosa como pecados extremos, es decir, veniales o mortales. Pecado es pecado. Debemos entender que Dios sabe de nuestras luchas, debilidades, derrotas y victorias. Por eso la palabra de Dios es una guía y consejera a nuestras necesidades diarias. Deseamos que Dios nos ayude el día de hoy a poner en práctica o a empezar a poner en práctica estos consejos que nacen del corazón de Él y que se han escrito para ayudarnos a mejorar nuestras acciones y agradarle, es decir, tener una vida liberadora y libre. Porque es Él quien nos ama sin condiciones y con su gran misericordia. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Verdad? Es decir, el propósito eterno de Dios al enviar a su Hijo era liberarnos
de la esclavitud del pecado, de manera personal, pero ojo también, de manera que nosotros podamos llevar ese mensaje liberador. Y como estaba hablando al comienzo, también quiero leer una parte de la introducción que puse aquí. En el Antiguo Testamento encontramos leyes, decálogos, mandamientos, decretos y una serie de prohibiciones, instrucciones dadas al pueblo de Israel para que tuvieran una vida más llevadera y sin presiones socioculturales, económicas, políticas. Es así que de esta manera estas referencias en el Antiguo Testamento son signos de Dios que nos abren el camino y la puerta a la gloria infinita de su presencia y su persona, que se realiza y concreta con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Enseñanza vertida en el Nuevo Testamento, el nacimiento, vida, pasión, muerte y resurrección de Cristo, ¿verdad? De no haber sido así, hermanos y hermanas, el plan de Dios para el ser humano sería incompleto. Si el sacrificio de Cristo no se hubiera dado, el mensaje de Dios sería incompleto. El tema de hoy nos enseñará no sobre leyes ni catálogos que condenan, sino que liberan. Palabra de Dios que libera bajo la gracia infinita de Él, que dan vida en vez de muerte, que dan sanidad en vez de enfermedad, que dan liberación en vez de esclavitud. Y todo esto para bendecir y beneficio de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra comunidad como seres humanos y para la gloria de Dios. Habiendo dicho esto, hermanos, no tenemos otra cosa más que decir que en realidad hay consejos que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos también vivir una vida libre de ciertas presiones y sobre todo que en este tiempo también se habla, ¿verdad?, de depresión, de complejos. En una estadística que se ha hecho actualmente por mencionar en América Latina y Estados Unidos hay una gran estadística de suicidios de jóvenes, incluyendo hijos de familias cristianas y de pastores. Algo está sucediendo en este siglo XXI con los milenios, con todo lo que estamos mirando y viviendo lo que pasa a nuestro alrededor. Y aunque se habla, como dije al empezar el mensaje, de mucho tema de liberación, uno va descubriendo que todavía como seres humanos, como entes, todavía estamos esclavizados a algunas cosas que no nos permiten, ¿verdad?, seguir creciendo, desarrollándonos. La palabra de Dios el día de hoy nos va a dar algunas instrucciones, perspectivas de cómo podemos ser liberados bajo la gracia de Dios, por eso dentro de estos consejos éticos. Vayamos al primer punto, hermanos, que está basado en Efesios capítulo 5, versículo 1, al cual doy lectura. Dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Eso es el capítulo 5 de Efesios, verso 1. Esto nos invita a ponerle un subtítulo a este versículo, que es nuestro primer punto, que somos convocados a una ética de imitación y liberación. El versículo 1 al 7 del capítulo 5 de Efesios nos invita a pensar y reflexionar y accionar de que somos convocados, hermanos, a una ética, es decir, un modo de vivir de imitación. Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pero también una vida de liberación, de liberación. Y todo esto debe suceder dentro de nosotros mismos. No esperemos que haya liberación de lo que está a nuestro alrededor si primero no somos liberados o somos guiados por Dios bajo su palabra a entender que Dios quiere una nueva forma de vida, de hábitos, de conducta, de costumbres que debemos comenzar a adoptar como hijos de Él. Esto empezará a darnos entonces, al ser convocados por esta demanda de Dios, este consejo de Dios, a una liberación. Por eso cuando Pablo escribe a la iglesia de Éfeso le dice: hermanos, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. El versículo 2 dice: y andad en amor, como también Cristo, ojo con esto, como también Cristo
nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Continúa el apóstol. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trujanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. El versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engaña, dice el verso 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Versículo 6, ¿verdad? 1 al 6. En otras palabras, el primer consejo es una lista de cosas que el apóstol aconseja de una vida ética que no corresponde al reino de Dios. Por eso el apóstol da toda esta lista de cosas en las cuales ya no debemos andar. Y no lo digo esto en un sentido de condenación, exonerando la realidad del ser humano en que toda persona, no importa su condición social, su condición de fe, su condición de cultura o sociedad o económica, todo ser humano es proclive a poder andar en una ética equivocada, contraria a la ética de Dios. De tal manera que cuando el apóstol dice, sed pues imitadores de Dios, hijos amados, está diciendo, por favor imitemos lo que Dios nos requiere, nos pide. Porque al tener nosotros una ética que no es la que leí, porque es todo lo contrario, una ética cristiana, una ética que nos enseñe a amar a Dios, amarnos a nosotros mismos, amar a nuestra familia, hará que nosotros podamos proyectar este sentido de amor, de liberación a los seres humanos que conviven con nosotros en el trabajo, en la escuela, en la universidad, donde quiera que nos movamos. Porque esta lista que da el apóstol aquí, que comienza a decir, andad en amor, como también Cristo amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio vivo a Dios en olor fragante. Así como Cristo se entregó, entreguémonos nosotros también a la ética de Dios, a la liberación que Dios nos ofrece. Pero como dije al comienzo, tiene que empezar por uno mismo. La liberación que Dios quiere hacer en nosotros es, primero, entender que Cristo murió en la cruz por nosotros. Segundo, que Él viva con nosotros. Tercero, entender y comprender de que hemos sido llamados, predestinados, justificados, santificados en la cruz del Calvario. Hermanos queridos, Él cuando da la lista contrario a lo que es andar en amor según Cristo, Él dice, pero, antepone esta palabra pero, y da una lista a la que leí, fornicación, inmundicia, avaricia, que ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos. Santos, palabra que significa, o lo podemos entender, separados para Dios. Cuarto, ni palabras, ojo con esto, deshonestas, ni necedades, ni trujanerías, que no conviene, sino antes bien, que hablemos con acción de gracias. Los principios de ética que nos comienza a dar están en el verso 1 y 2, cuando dice en el versículo 1, así pues, sed imitadores de Dios. Es la nueva ética en la vida de nosotros los cristianos. Es la vida cristiana que podemos vivir imitando a Dios. La segunda es andad, un verbo imperativo en amor. Tercero, como conviene a santos, otra forma de la ética de Dios. Dice, tampoco digas cosas, necedades, trujanerías, sino acción de gracias. Otro principio de la ética cristiana. Ser agradecido con Dios, con el ser humano. Aprender a dar gracias. Luego,
Otro principio de ética. Porque sabéis esto, dice, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios. Es decir, el reino de Dios es una herencia que está llena de principios, está llena de consejos y que tiene una nueva ética diferente en la cual nacimos, no importa el país, no importa el tipo de cultura. Aquí no estamos desechando ni negando nuestra cultura ni nuestro idioma, no. Aquí lo que estamos tratando de revertir es el entendimiento de una mala ética que se pregona, se promociona, se alegra en una sociedad confundida que desconoce la ética de Dios y menos conoce la liberación de Dios. Y Jesucristo vino a morir para liberarnos de la muerte eterna, para liberarnos de la esclavitud del pecado y para enseñarnos una nueva vida, y aunque no estamos en la eternidad, comenzarla a vivir aquí, para que nosotros podamos tener, como dije también al comienzo, menos depresión, angustia, para que no estemos pensando cosas locas y raras, sino que tengamos paz, amor, libertad. Y aunque no todo esto nos llevará a una perfección, pero sí una nueva condición de vida mejor que la que nosotros podemos encontrar al escuchar la noticia, la radio, la televisión, y donde se mueve todo ser humano, que en realidad hablan mucho de liberación, pero hay una esclavitud tremenda y exagerada en sus hechos y actos. Por eso en el versículo 6 dice el apóstol Pablo: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ahora se trata de decir que la iglesia no tiene sentido, que es más importante ciertas distracciones que nos liberen, porque al final en la iglesia hay muchos problemas. Claro que hay problemas. ¿Quién dijo que hay iglesia perfecta? Por favor, si usted encuentra una iglesia perfecta, avíseme, me voy con usted. No hay iglesia perfecta, pero hay iglesia que es combatiente, que lucha por extender el reino de Dios, que está tratando de escuchar el consejo como ahora, de una nueva ética, de una nueva liberación. Es que no podemos dejar de enseñar lo que la Escritura dice y envolvernos solamente en cuestiones emocionales, en cuestiones que nos convienen. No, el apóstol es bien claro, dice, ¿no? Nadie os engañe con palabras vanas. Mucha gente, y lo he visto en reuniones culturales, reuniones sociales, en reuniones políticas, todos hablan muchas cosas, pero no están diciendo nada, porque al final es una misma rueda con lo mismo. Corrupción, ¿no? Hay tantas cosas, y uno mira los gobiernos de nuestros países aquí y solo encuentra un flagelo de mentiras, de engaños, porque hay gente que trata de hacer el bien para su país, para su familia, pero todavía no han sido liberados ellos mismos como personas. De aquí yo diría, como se dice en la metodología de la enseñanza, ¿no? En pedagogía, vamos a ir, hay gente que va de lo general a lo particular y de lo particular a lo general. En este caso estamos tratando nosotros de partir de lo particular hacia lo general, es decir, empezando por nosotros mismos. Por eso Dios nos convoca a una ética de imitación y liberación. La única manera en que podemos nosotros comenzar a practicar una nueva ética es imitando a Dios y sus consejos. Esto nos llevará a una liberación, no perfección, a una liberación, donde vamos a tener paz en la angustia, sanidad en la enfermedad, liberación de los complejos, de las presiones emocionales, y podremos aconsejar a tanta gente que quizá está pensando en suicidarse, personas que están pensando más en buscar otras formas de camino, cuando el camino verdadero está en lo que dijo Jesús, en lo que dijo Jesús. Yo soy el camino, porque no hay otro camino. Yo soy la verdad, porque no hay otra verdad. Y yo soy la vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos. Segundo punto en este tema de ética y liberación. Está en el versículo 7 al 14, pero voy a leer solo el 7. Dice, no seáis pues participantes con ellos. El versículo 8 dice,
porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Qué interesante, qué interesante. Este segundo punto, texto 7 y 8 que he leído, nos habla que Dios nos libera y nos anima a una nueva forma de vida. Sí, Dios nos libera, hermanos. Nos libera de prácticas y hábitos que quizá arrastramos por la familia, por nuestros encuentros personales de decepciones, de problemas. Y realmente lo que Dios quiere es no eximirnos de estos problemas o dificultades, sino enseñarnos una nueva forma de vida, de ética, que nos ayude a liberarnos de esas presiones que a veces nos ponen, como dicen en inglés, down, hacia abajo. Más bien Dios quiere que nosotros caminemos bajo sus consejos, bajo su palabra, para ir mejorando nuestra persona, nuestras familias y, por qué no decir, influenciando en la sociedad que vivimos. El versículo 7 dice, no seáis pues participante con ellos, en las cosas que dice del versículo 2 al 6, ¿no? Ahora dice 8, porque en otro tiempo, y Pablo le decía a la iglesia de Éfeso, estamos hablando por los años 50 de la era cristiana en adelante, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijo de luz. Y eso es lo que sucede. Jesús dijo, yo soy la luz. El que viene a mí no andará en oscuridad. Y yo creo que nosotros hemos venido arrepentidos de una vida sin ética cristiana, de una vida esclavizada, a ser liberados y comenzar a formar parte del ejército de Dios con una nueva ética y una liberación que nos ayuda a liberar a otras personas camino hacia el reino de Dios. Y debemos predicar y enseñar estas cosas. Y dice el Señor, porque en otro tiempo ustedes y nosotros, y me incluyo, hermanos, éramos tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor Jesucristo. Qué interesante. Andad como hijos de luz. Correcto, vamos a hacer un poquito de comprensión con más detalles. Jesús dijo, yo soy la luz. El que anda en mí o viene a mí, no andará en tinieblas. Quiere decir que cuando tú llegaste a los pies del Señor, o llegamos, llegó nuestra vida, como dice Efesios, hemos sido sellados con la persona del Espíritu Santo, en Efesios 1:13, lo cual significa que la luz de Dios vino a mi vida dentro de la oscuridad en la que yo y tú y muchos vivían. ¿Qué es lo que se debe entender? ¿Qué es lo que debemos llevar en nuestra enseñanza y mensaje liberador a las personas? Quiere decir que la luz vino a mí. Ahora yo tengo que comenzar a vivir en esta luz que trae liberación y una nueva forma de vida, como lo estoy explicando, para que entonces hagamos realidad en lo que dice el apóstol Pablo. Andad, que es un verbo imperativo, andad. No dice anda si quieres o cuando pienses que debes andar. No, dice andad, es una orden. Andad como hijos de luz. Quiere decir que usted y yo somos hijos de luz. Y somos hijos de luz para brillar en el mundo, con el mensaje del Señor, con esta nueva liberación. Hermanos queridos, por eso Jesús le decía a sus discípulos en San Mateo, una luz no se puede ocultar bajo un almud, bajo una almohada. La luz tiene que estar para alumbrar, para brillar, porque la luz trae un nuevo mensaje de esperanza, de amor, de misericordia. Y repito, y lo voy a repetir todo este mensaje de liberación, hermanos. Dice el versículo 9 y añade, porque el fruto del Espíritu en esta nueva luz es en bondad, justicia y verdad. Qué hermoso, qué hermoso. ¿Cuánto hemos olvidado de practicar nosotros en nuestra nueva ética cristiana y de liberación? Lo que dice el verso 8.
porque en otro tiempo erais tinieblas. El 9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad. Tenemos que practicar la bondad, hermanos. ¿Cuántos de nosotros, cuántas iglesias, cuántos hermanos hemos dejado de practicar la bondad, ayudando a aquel que pasa necesidad? Aquel que no tiene un plato de comida en un país tan grande como este país, Norteamérica, y encontramos mucha gente en necesidad, con la inmigración que tenemos nosotros actualmente, con los centroamericanos, con los guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, que tratan de escapar de una esclavitud política, social y económica, y casi de esclavitud en el siglo XXI de sus gobiernos. Y no estamos confesando ni declarando estas verdades para llevarlos a una liberación. Y ellos asumen que viniendo a Estados Unidos, que es el país de inmigrantes, pueden ser bienvenidos. Y lo que encuentran aquí es un puertazo en la cara. Ya van 3 niños que han muerto en la frontera en manos de la policía de inmigración. Es decir, hermano, ¿en qué mundo estamos viviendo? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde estamos los cristianos, los pastores? Cuando dice el Señor aquí, porque el fruto del Espíritu de esa nueva luz es bondad. No es un poco de verdad, es en toda. Todo. Palabra en griego, panta, que es lo todo, toda, bondad. Justicia, dikia, palabra griega sobre la justicia. Tenemos que practicar la justicia, no podemos ser injustos. No podemos ser indiferentes al huérfano, a la viuda, al inmigrante. No podemos ser huérfanos a lo que padecen nuestros vecinos o nuestra propia familia. Dios nos ha llamado a una nueva ética. Esta es la nueva ética. Nos ha llamado a ser liberados nosotros mismos para liberar. No solo con un mensaje entre la diferencia del cielo y el infierno, sino con un mensaje que nos comprometa social, política, económicamente y culturalmente con los que viven a nuestro lado. Ese es el verdadero mensaje. Yo no me imagino a Martin Luther King en una iglesia pastoreando como pastor que era y viendo a los afroamericanos sufriendo y padeciendo el abuso de un país que los maltrataba y los esclavizaba. No, él dejó el púlpito y dijo, Dios me está llamando a una demanda civil pro derechos humanos. Y él salió a las calles y dio un gran discurso porque él entendió que había una nueva ética que este país, Norteamérica, tenía que aprender y entender, que no era una cuestión de blancos solamente, sino que era una comunidad, una nación de diferentes lenguas, colores, culturas, una liberación que tenía que darse y se dio. Y aun cuando ahora todavía tiene sus pocas falencias, podemos decir que los afroamericanos viven mejor que en los años 50, 60, 70 y con algunos rasgos de los 80 y con algunas situaciones difíciles a veces en la actualidad. Quiere decir que la justicia, palabra griega dikia, tiene que ser practicada por nosotros, por la iglesia, por los ministros. Y lo más importante, y verdad, la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hermanos, Dios nos libera, sí, pero nos anima a que nosotros podamos seguir practicando estas verdades. Dice el versículo 10, todo esto nos va a llevar a comprobando lo que es agradable al Señor. Ahora dice el Señor, recomienda, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Cómo yo voy a reprender las tinieblas? Con lo que me dice el verso 9, en toda bondad, justicia y verdad. Por eso explicaba los ejemplos de Martin Luther King y el sufrimiento de la comunidad afroamericana. Ahora la comunidad que está sufriendo el desprecio, la indiferencia, el rechazo, el encarcelamiento, el sufrimiento y hasta de muerte es la comunidad hispana latina. Somos nosotros. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Más, lo voy a decir más particularmente, ¿qué hacemos como iglesia presbiteriana? Nuestros líderes nacionales.
Estamos pensando en proyectos, estructuras, cómo hacer mejores seminarios, pero ¿qué estamos haciendo realmente y literalmente sobre estos problemas que planteamos y que todavía no hay liberación? Yo entiendo que hay comités a nivel nacional en cada presbiterio acerca de ayuda al inmigrante, pero el 90%, del 100% que hablamos, un 10% está dedicado a eso, cuando debería estar dedicado el 50% de nuestro esfuerzo cristiano y presbiteriano hacia una comunidad que está sufriendo, en la cual no decimos nada, sino guardamos el silencio, porque a veces muchos quieren cuidar el statu quo de su iglesia, de su salario. Y hermanos, Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a ser claros, de ser liberados por Él, y nos anima a seguir predicando, enseñando la liberación que bajo su palabra hemos recibido. Versículo 11, lo repito, y no participéis en la obra infructuosa de las tinieblas, sino más bien reprendemos. Tenemos que reprender todo lo equivocado, de un punto de vista bíblico y teológico, todo aquello que va contra la ética y la liberación de la palabra de Dios que nos enseña. 11, ojo con esto, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifestadas para que la luz en la que se manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Sí, Pablo decía, hermano, despiértense. ¿Qué está pasando con ustedes con respecto a la bondad, la justicia y la verdad? ¿La están practicando? ¿Están practicando esta ética de Dios? ¿Están ustedes llevando la liberación de Dios hacia su comunidad, a sus familias, decirle al gobierno? De alguna manera tenemos que hacer algo. Yo quizás desde este púlpito enseñándolo a ustedes, pero creo que todos nosotros los ministros reformados y toda iglesia llamada cristiana debe comenzar a reflexionar y a practicar la ética y liberación de Dios en estos tiempos que nuestra comunidad latina está sufriendo. Por eso Pablo dice, despiértate, tú que estás durmiendo, no que está echado en una cama o acostado, que no ha despertado de su religiosidad, de sus proyectos limitados. Está viendo solamente de acá a la pared, no está viendo lo que pasa ni en su familia, ni en la comunidad, y menos con lo que está sucediendo en este país. Hermanos, si vivimos aquí, luchemos con lo que Dios nos está dando, con esta nueva ética, y llevar una liberación a aquellas personas que están padeciendo. Quizás no vamos a cambiar el mundo, pero quizás cercano a nosotros podemos llevar una palabra de aliento, un plato de comida, estar con el hambriento, visitar al enfermo, visitar a las viudas, comenzar a tener una nueva dinámica. Ya basta, hermanos, de conferencias que se invierte mucho dinero. Son buenas las conferencias, pero sería bueno que la iglesia haga conferencias en las calles, que distribuya comida, ayude a la gente necesitada. Hermano, la vida es una sola, no son dos. Y un día daremos cuenta al Señor de nuestra bondad y nuestra justicia y de la verdad que hemos recibido. Tercer y último punto, hermanos. Leamos el versículo 15, todos juntos. Por favor, lean conmigo. Mirad pues, lean por favor conmigo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Este tercer punto nos indica bajo estos textos el punto de la sabiduría trae, ojo con esto, liberación, ¿dónde? En la adoración, la alabanza y el servicio a Dios, en nosotros mismos, en la iglesia, en nuestra familia, la comunidad y con la gente que no conoce esto que tú y yo estamos aprendiendo para comunicar a otros. Dice el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mirad pues con diligencia, con cuidado, haciéndote una reflexión, una examinación de tu vida cristiana. A veces me preocupa
que hay mucha diligencia en las iglesias. Hay mucha diligencia a veces en nuestra denominación. Nos hemos convertido en creyentes dominicales, pero no diarios. No hay diligencia para estudiar la Biblia. No hay diligencia para orar. No hay diligencia para evangelizar. No hay diligencia para tener un servicio sociocristiano hacia la comunidad. Y si lo hacemos, está diezmado. Tenemos que hacer algo. Comenzar como una manera natural y por guía del Espíritu Santo, ser abiertos a lo que Dios quiere conmigo como ministro en mi comunidad, en cualquier parte de esta nación. Algo debemos hacer diferente. Que no estoy hablando de show cristianos, ni traer cantantes, ni grandes predicadores, ni grandes exegetas de la palabra de Dios, sino que nuestras propias iglesias se conviertan en institutos bíblicos de enseñanza de liderazgo, discipulado, y enseñar a la comunidad que está acostumbrada a venir los domingos, dar su diezmo, participar, hacer servicios sociales y fiestas. Está bien, todo eso está bien. Pero a veces estamos exagerando y hay excesos de religiosidad y no de una vida cristiana a la cual Dios nos está llamando a esta nueva ética liberadora. Por eso el versículo 16 dice, aprovechando, ojo con esto, aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos. Ya lo expliqué cómo son malos. Ya usted sabe. Pablo escribe esto a los Efesios 2000 años atrás. Y me parece que estoy leyendo el mundo en que yo vivo y en que tú vives. Los tiempos son malos. Y dice el 15 que andemos con diligencia, no como necios, sino como sabios. Alguien me dijo, pastor, ¿cómo yo puedo ser sabio? Y yo le dije, lea Proverbios 1:7, que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y cuando decimos el temor a Dios, no hablamos de un Dios que es malo, que te va a castigar y que te va a condenar. No. El principio de la sabiduría está en el temor de Dios. Cuando hemos hablado hace poco, lo que decía en el versículo 9 Pablo a la iglesia de Éfeso, que tengamos bondad, justicia y verdad. Eso es ser sabio. Hermanos queridos, pero cuando acá leemos aprovechando bien el tiempo, porque los tiempos son malos, nos dice el 17. Por tanto, sé sabio, los tiempos son malos. Y ahora dice, no seas insensato. Hermanos pastores, diáconos, ancianos, miembros de la iglesia, amigos de la comunidad, no seamos insensatos. Dice la palabra, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuánta gente me ha dicho, pastor, ¿cómo conozco la voluntad de Dios? Yo le he dicho de una manera bien sencilla, lee la Biblia. ¿Cómo yo voy a preguntar cuál es la voluntad de Dios cuando en el verso 9 me dice, oye Amadeo, oye pastor, el fruto del Espíritu es bondad, justicia y verdad? Ahí está la ética, ahí está la liberación. Hermanos queridos, conocer la voluntad de Dios es conocer a Dios, y conocer a Dios es comenzando a leer las Escrituras. Uno de los principios de la Reforma es la palabra de Dios. Uno de los énfasis de nosotros como ministros reformados es enseñar la palabra de Dios. No hemos sido llamados para entretener a la gente, para darle show a la gente. Hemos sido entrenados para discipular, enseñar, ministrar la palabra y el mensaje de justicia de parte de Dios. Dice luego, no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sé lleno del Espíritu Santo. Hay tanta riqueza en este pasaje que me va a faltar tiempo para explicarlo. La iglesia primitiva pues practicaban, tomaban vino, como me imagino que algunos lo hacen también, pero a veces llegaban a la borrachera y se embriagaban. Entonces dice Pablo, miren, ya déjense de emborrachar y sean más bien llenos del Espíritu Santo. Pero cuando decimos lleno del Espíritu Santo, no es como ahora se trata de entender y enseñar que la llenura del Espíritu Santo es que yo dance, hable en lenguas y tenga nuevas visiones y sea profeta y apóstol. No está hablando de eso. Ser lleno del Espíritu Santo es que tú actúes con bondad,
con justicia y con verdad, que enseñen la nueva ética de Dios. Porque estos dones del Espíritu Santo a los que me he referido son buenos. Es para la edificación de la iglesia. Pero para la proyección de la iglesia hacia la comunidad, hacia la evangelización, hacia la extensión del reino de Dios, tenemos que tener una nueva ética que libere a la gente de su forma de vida hacia una nueva vida en Cristo, con nuevos hábitos, costumbres que son parte de manera inherente del reino de Dios. El 19 dice: lo que debe pasar entre ustedes, hermanos, es en la iglesia y en sus conversaciones, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Primero dice que la sabiduría trae liberación. ¿A qué cosas? A la adoración, adorar a Dios. Ahora dice a la alabanza trae liberación, pero también trae liberación al servicio que damos a Dios. Dice el versículo 19, ¿no? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón. Yo nunca olvido las imágenes que he visto cuando Martin Luther King salía a las calles con todos esos pastores. Habían blancos, afroamericanos, de diferentes razas, pero que amaban a Dios, que entendieron lo que era la ética cristiana, lo que era la liberación, y cantando himnos y salmos por las calles, se dirigían a dar su gran sermón, Yo tengo un sueño, y cantaban, adorando a Dios, para que el mundo escuchara cómo funciona el reino de Dios bajo las éticas de ese reino eterno, que está allá, pero que está aquí, que parece lejano, pero está presente. Como diría Francis Schaeffer, aquí el gran teólogo europeo, Dios está presente y no está callado. Voy terminando. Versículo 20, dando siempre gracias a Dios, dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De esto se trata el mensaje, hermanos. Yo quiero dar gracias a Dios porque hoy día empezamos el primer domingo del mes 2019. Tenemos la Santa Cena ahora. Pero no olviden, por favor, hermanos queridos, amados, que hay consejos éticos de liberación, que somos convocados a una ética de imitación y liberación, punto 1, punto 2, que Dios nos libere y anima hacia una nueva forma de liberación. Tercero, que al final la sabiduría trae liberación en la adoración, la alabanza y el servicio a Dios. No creo haber cubierto todo lo que dice este mensaje, pero por lo menos he tratado de dar unas pinceladas de verdad de Dios para una reflexión seria y una acción pertinente en este tiempo tan difícil que vivimos. Oramos, hermano, oremos. Señor, gracias por tu palabra, por este pueblo. Bendice a todas las personas que pueden escuchar y ver este mensaje, no para ver si uno habla bien o bonito, no, sino para que entiendan en espíritu y en verdad lo que debemos hacer bajo tu palabra de Dios. Bajo la palabra de Dios. Te lo rogamos en el nombre bendito de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén, hermanos, que Dios nos bendiga.